Ya está. Buenas tardes a todos. Y el rector pues está ausente porque ya saben que tiene un mal, un poco le duele mucho las veces que no, otras veces que sí, que le duele la espalda. Y entonces, bueno, pues yo como el segundo, diríamos, jefe del grupo, pues me toca presentar aquí esta noche al profesor David Odaldrich Queisal y Mata. ¿Lo he dicho bien? Sí. Doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona, licenciado en Historia por la Universidad de Barcelona también, máster en Historia Militar por la Universidad de la Sorbona, graduado en Humanidades por la Universidad Oberta de Cataluña, diversos cursos sobre contraterrorismo. Sí, contraterrorismo, sí. Y vamos a ver, vamos a ver aquí. Diversos grados y seminarios, cursos de historia realizados en diversas universidades, historiador militar, analista en geoestrategia internacional y terrorismo yihadista. Es el director general de SECINFEF. ¿Sí? SECINFEF. Ha trabajado en el Archivo Arqueológico de Barcelona y el Archivo Histórico Militar de la Cuarta Región Pirenaica Militar de Barcelona como historiador y documentalista en el Archivo Militar. Además, ha ejercido como decano del Campus Internacional Universitario de Seguridad y Defensa del CISDE y director del Departamento de Historia y Cultura Militar del CISDE, desde septiembre de 2009 a octubre de 2012. David Queisal fue profesor del Máster en Seguridad, Defensa y Geoestrategia del CISDE y UTIMA, Universidad de Distancia de Madrid, en el año 2009 a 2010. Ha trabajado en el Archivo Arqueológico de Barcelona y en el Archivo Histórico Militar de la Cuarta Región Pirenaica Militar de Barcelona como historiador y documentalista en el Archivo Militar. Bienvenido, que sea esta tarde aquí con los alumnos y conmigo y con todos los que estamos muchas aquí. Y yo estoy seguro que va a dar usted una magnífica ponencia. Muchas gracias. ¿Y quiere usted hablar de allí? Sí. Buenas tardes. ¿Se ve bien? La ponencia que iba a darle esta tarde la centró en las amenazas del Estado Islámico desde la perspectiva geopolítica y geoestratégica en el Oriente Medio, las amenazas del terrorismo en Occidente, en Europa y sobre todo el papel de Turquía en el conflicto en Siria. En lo que es la geoestrategia y la geopolítica en Oriente Medio, podemos decir que los enemigos de mis enemigos ya no se sabe de quién son amigos. Esa es la geopolítica y la geoestrategia hoy en día en Oriente Medio. Vemos que Estados Unidos combate contra Irán en Siria, tiene un pacto con Irán en Irak en la lucha contra el Estado Islámico, apoya a Arabia Saudita en la lucha contra el Yemen, combatiendo contra los hutíes, los rebeldes apoyados por Irán, llega a un pacto por el proyecto nuclear con Irán y tiene que dar cobertura naval a los buques que navegan por el estrecho de Hormuz para evitar ser atacados por la marina iraní. Eso es un poco la geopolítica y la geoestrategia que estamos viendo en Oriente Medio, sobre todo con la llegada y la entrada en escena de Rusia como nuevo actor de ese nuevo ajedrez que tenemos en Oriente Medio, con la entrada de Rusia, que ha desbancado completamente a Estados Unidos y Arabia Saudita como protagonistas de la esfera geoestratégica internacional en Oriente Medio. ¿Cómo derrotar al Estado Islámico? La coalición creada para luchar contra el Estado Islámico realmente es un auténtico fracaso, y lo hemos visto en el último año de la creación de la coalición internacional, en la cual hemos visto cómo no se ha atacado directamente ni se ha combatido eficazmente al terrorismo islámico en Siria. Sí se ha hecho en Irak, pero no en Siria. En Siria, evidentemente, ha habido unos factores y unos intereses geoestratégicos internacionales que nos ha impedido llevar a cabo una actuación digamos más competente entre todas las fuerzas integradas en esa coalición internacional para combatir al terrorismo yihadista, en este caso Daesh en Siria. Sería muy fácil poder derrotar al Estado Islámico en Siria, principalmente porque el espacio en el que combatimos no es Afganistán, es un espacio más abierto, es un espacio desértico, con lo cual con tropas sobre el terreno tendríamos una ventaja importante para poder derrotar al terrorismo, en este caso en Siria. Si solamente llevamos a cabo un ataque con aviación, no derrotaremos al Estado Islámico. Debemos confluenciar esos ataques aéreos con tropas sobre el terreno. Esas tropas sobre el terreno, tampoco estamos hablando de muchas tropas, pero sí suficientes,
apoyándonos también evidentemente con todos los actores locales y regionales en Siria y en Irak para poder combatir y derrotar al Estado Islámico, pero como decía, y lo iremos desarrollando a lo largo de la conferencia, veremos que hay diversos intereses geopolíticos y geoestratégicos internacionales, lo cual nos ha impedido poder llevar a cabo ese ataque sobre el terreno. Según los datos de la inteligencia de Estados Unidos, cada mes a la organización yihadista de Daesh se le están uniendo unos 1000 voluntarios extranjeros. Al margen de la movilización de la población en Irak y Siria, y hasta la fecha el número total de combatientes extranjeros occidentales habría sido un total de 6000 aproximadamente, de unos 80 países. De acuerdo con un miembro de un grupo islamista, en todos los países occidentales operan divisiones clandestinas, las cuales estarían llevando grupos operativos de células hacia Europa, células que no solo están llegando de Siria y de Irak, sino también hay muchas, como lo veremos en la conferencia, que ya están operando en Europa y que llevan ya como segunda generación aquí en nuestros países. Ese es el principal problema que nos vamos a enfrentar con el terrorismo de fractura social en nuestra sociedad, en Europa y en muchas ciudades, tanto en España como en Francia, Alemania, Holanda o Bélgica, donde tienen graves problemas de fractura de terrorismo social. ¿Cómo recluta a los voluntarios el Estado Islámico? El Estado Islámico creó campos de entrenamiento donde debían reunirse los islamistas radicales de diferentes países. Después de 2 meses, estos yihadistas, los combatientes internacionales, reciben una instrucción realmente en las cuales se convierten en unidades de batalla perfectas que obedecen las órdenes de su líder. A pesar de su odio hacia Occidente, el Estado Islámico está haciendo un gran esfuerzo por reclutar occidentales, que es uno de los principales objetivos por parte de estos grupos terroristas. De Estados Unidos, en los últimos meses habrían llegado unos 100 combatientes, sumando ya unos 420 en total de los yihadistas que habrían llegado desde Estados Unidos a combatir con el Daesh. Además, suponer que el Estado Islámico constituye el mismo tipo de amenaza que un Estado regional es no entender en absoluto por qué se ha vuelto tan poderoso el Estado Islámico. Daesh está subiendo y expandiéndose porque se alimenta de un poderoso cóctel antioccidental, también sobre todo de un odio a los musulmanes chiíes y también sobre todo por la debilidad de los estados que confluyen y rodean a Siria. Las operaciones militares tienen un papel importante en esta lucha. La coalición internacional, y en este caso lo estamos viendo cómo lo está realizando Rusia en su intervención en Siria, que se apoya en los actores regionales y en los actores locales para poder combatir al Estado Islámico, no como se ha hecho a nivel en la coalición internacional, la cual no ha llevado a cabo un ataque directo contra el terrorismo en Siria. Pero la forma de resolver el problema en Siria tiene que ser muy distinta a la que se está llevando en Irak. Hay una geopolítica diferente en Siria a la que tenemos en Irak. Mientras que en Irak nos reforzamos con la presencia de un gobierno legítimo como el Maliki, en Siria no lo hacemos. En Siria combatimos y hemos combatido contra Bashar al-Assad hasta que nos hemos dado cuenta de que nos guste o no nos guste, sea un dictador o no, necesitamos a Bashar al-Assad, necesitamos esa figura para poder mantener una estabilidad en la zona, en la región y combatir al terrorismo. Abundan los rumores sobre la creación de tierras de nadie en la zona de Siria, una zona de seguridad en el sur, una zona turca en el norte, otra iraní de Hezbollah alrededor de Damasco y un enclave druso de influencia israelí en el sureste. Esa sería un poco la partición que se pretendía hacer en la zona de Siria. De hacerse realidad, Daesh quedaría completamente rodeado por potencias externas, la cual permitiría contenerlo en Siria y poco a poco irlo estrangulando en el centro del país, que serían las principales zonas donde quedarían relegados las fuerzas de Daesh, en este caso del Estado Islámico, que recordemos que ese territorio, como veremos luego en el mapa, son 250.000 kilómetros cuadrados, aunque también hay que recordar que en los últimos 2 meses, debido a los ataques de Rusia, de la aviación rusa apoyada desde el suelo, desde tierra, con las fuerzas de Bashar al-Assad y con las otras fuerzas iraníes y otras milicias que combaten contra el terrorismo, se habrían recuperado ya 800 kilómetros cuadrados en Siria. El ejemplo iraquí ha sido incapaz de dar una respuesta adecuada a la amenaza contra el Estado Islámico. Han sido más bien las milicias chiíes bajo control iraní las que han llevado a cabo ese ataque. La clave es encontrar algún grupo iraquí que esté dispuesto a llevar a cabo esa identidad, a luchar no por su identidad técnica, sino sobre todo para defender el país. Es la problemática que nos encontramos en Oriente Medio, sobre todo la falta de una identidad nacional. Tienen identidades étnicas, tribales, pero no nacionales. Aquí vemos el mapa, la situación de la presencia operacional, la zona de ataque y la zona de control en manos del Estado Islámico. Serían unos 250.000 kilómetros cuadrados, lo que vendría a ser, por ejemplo, el territorio de la Gran Bretaña. Vemos que las zonas donde están ocupadas el Estado Islámico son muchas de ellas zonas muy extensas, zonas de desierto, lo cual, como decíamos antes, sería fácil con tropas sobre el terreno apoyadas desde el aire poder poco a poco ir estrangulando el Estado Islámico e ir derrotándole en tierra. Solamente lo tenemos analizado desde el punto de vista militar
necesitamos tropas sobre el terreno para acabar con ellos, pero evidentemente a nivel occidental ningún país se atreve ahora a enviar tropas a Siria. La OTAN advierte de posibles ataques terroristas a cruceros en el Mediterráneo. Es un tema que cada vez va a ir a mayores, principalmente por las amenazas que nos provienen desde Libia. El Estado Islámico prepara atentados con misiles de corto alcance contra buques petroleros en el Mediterráneo y también contra las compañías de crucero que navegan por toda la zona del Mediterráneo occidental y Mediterráneo oriental. La OTAN está alertando que los yihadistas quieren crear su propia fuerza marítima con pequeñas embarcaciones equipadas con armas que proceden de la OTAN y de los arsenales del ejército libio, para llevar ataques directos contra embarcaciones, contra cruceros y también contra mercantes o petroleros en el Mediterráneo. Las estimaciones de inteligencia de la OTAN pues señalan que el terrorista Estado Islámico cuenta con capacidad para poder llevar a cabo este tipo de atentados, que podrían llevarse a cabo en los próximos meses. El vicealmirante británico Clive Johnston, jefe del mando operativo de las fuerzas marítimas de la OTAN, el MARCOM, lo que es la Maritime Command, ha manifestado que el Estado Islámico Daesh podría llevar a cabo ese tipo de atentados y que estaría preparado y tendría la capacidad para poder armar a ciertas embarcaciones para llevar a cabo ataques contra las líneas de navegación marítima, tanto en el Mediterráneo occidental como en el Mediterráneo oriental. La voz de la alarma también ha consumido también a través de la OTAN en la Cruise Lines International Association, que es la organización que representa más del 95% de lo que es la capacidad mundial de cruceros con 23 millones de pasajeros, con lo cual estarían también preparados para formar en temas de antiterrorismo a su personal para evitar posibles ataques en relación a este tipo de embarcaciones. Y cómo deberíamos enfrentarnos ante este tipo de embarcaciones. La toma de Sirte y otros puertos de la costa libia por los yihadistas nos haría temer posibles ataques piratas y atentados terroristas contra líneas de cruceros que transitan por toda esta zona que hemos dicho del Mediterráneo oriental y occidental. También hay una posibilidad de alianza entre las mafias de Sirte y Nafaliña, las mafias que se dedican al tráfico de armas y a las del tráfico de personas, que desde el puerto de Nafaliña y desde Sirte se envían hacia la costa italiana, todos los refugiados. Por su parte, los servicios de inteligencia italianos han elaborado también un importante plan de análisis sobre la amenaza terrorista del Estado Islámico desde las costas de Libia hacia Sicilia y el continente italiano. Si la OTAN mantiene, también hay que constatar que mantiene, pues desde los ataques del 11S en Nueva York, una pantalla de control marítimo a través de los buques de la OTAN, de la operación Active Endeavour, que es la defensa colectiva del Mediterráneo. El MARCOM, que dirige pues ese despliegue de medios navales, buques de superficie y submarinos, aéreos, aviones de patrulla marítima, alerta temprana y lo que sería toda la zona del Mediterráneo, para poder evitar cualquier tipo de ataque que pudiera proceder de ese tipo de embarcaciones terroristas desde la costa de Libia. Si nos podemos enfrentar a una yihad en alta mar, el mayor problema para la seguridad marítima internacional es que esta vez el campo de batalla la tenemos en Libia, que está a 370 kilómetros de las costas de la Unión Europea. Es un problema que lo tenemos aquí al lado y cada vez va a ir a más. Si los yihadistas consiguen forjar una alianza con las mafias de Sirte y de Nafaliña, el Estado Islámico puede recrear en el sur del Mediterráneo lo que hemos visto en el Golfo de Adén y en Somalia. La pulverización territorial y tribal de Libia, después de la guerra del 2011, mediante movimientos terroristas como el Daesh y ACMI, son el resultado de la desastrosa guerra que inició la OTAN en 2011. La inteligencia italiana no descarta que los yihadistas utilicen barcazas suicidas, en las cuales vayan repletas de refugiados y que las utilicen como buques de cebo cargadas de explosivos para, una vez la OTAN rescate a esos refugiados, las hagan explotar frente a los buques de la OTAN, según los servicios de inteligencia italianos. En este mapa vemos un poco la distribución de los buques de guerra rusos frente a las costas de Israel, de Siria y del Líbano, y también la pantalla en el Mediterráneo oriental que ha establecido la OTAN, del MARCOM, con buques norteamericanos de la Sexta Flota, británicos y franceses. También es verdad que esta flota se establece en el Mediterráneo oriental y luego también se tendría que establecer un dispositivo de seguridad frente a la costa de Libia para evitar posibles ataques desde esas embarcaciones contra las zonas de navegación. Lo que vemos aquí en la costa de Libia, vemos que evidentemente desde la zona de Zuara hasta Beida está controlado por el Estado Islámico y otros grupos terroristas y de milicias armadas. Recordemos que en Libia, que ahora están avanzando hacia el interior, hay más de 200.000 individuos armados de diferentes milicias. Desde la zona de Zuara, Harat al-Zueñán, se están enviando con esas mafias que decíamos antes todos los refugiados hacia la zona de Italia y luego hacia Grecia.
vemos que hay dos gobiernos, el de Trípoli, que está bajo el control de los terroristas de Daesh, y Tobruk, que es un gobierno que se creó en agosto del 2014 con las fuerzas del general Khalifa Haftar, y que es, digamos, el reconocido por la comunidad internacional y que es el que estaría, digamos, intentando combatir, que sería el nuevo hombre fuerte de Libia, reconocido por la comunidad internacional, para intentar dar un poco de giro al timón a la situación de Libia y controlar el país. Difícilmente lo va a tener para poder llevar a cabo esa situación. Vemos que las otras principales ciudades, como Sirte, Benghazi, Beida o Misurata, también están en manos de diversos grupos terroristas como Ansar al-Sharia, que creemos que fue la fuerza terrorista que fue la que llevó a cabo el ataque contra la embajada norteamericana en 2012 en Libia, la que mató al embajador Stevens. Al-Ba'a Líbica, que es una fuerza terrorista financiada por Turquía y también financiada por Emiratos Árabes, y Qatar, que es la que llevan a cabo diversos grupos terroristas bajo la égida de Turquía. La Brigada Mártires 17 de Febrero, que es otro grupo que en este caso dependería del gobierno de Tobruk, que es el que fue contratado en cierta manera para dar cobertura a los intereses norteamericanos en Benghazi, en la misión militar norteamericana. Los cruceros estudian medidas de seguridad para intentar evitar esos tipos de ataques en el Mediterráneo. Desde mi punto de vista, sería factible que los yihadistas puedan constituir una flotilla con la que empezar a llevar a cabo ese tipo de ataques. Evidentemente, con esos milicianos que en la costa de Libia pues es una amenaza grave para la seguridad marítima, evidentemente. También hay que recordar que uno de mis principales argumentos sería que también estos buques que transitan por toda la costa del Mediterráneo, desde la occidental hasta la oriental, que surgen desde Barcelona y de Valencia, y van a Italia, a Francia, a Malta, a Chipre, a Grecia, a Turquía y a Egipto, estarían en las principales vías de comunicación marítima y las principales vías de posibles ataques desde la costa occidental de Libia. Posiblemente Turquía y Egipto este año, pues las compañías de cruceros decidan no obtenerlo como principal puerto de crucero debido a los posibles atentados que puedan haber, y la inestabilidad sobre todo en el Mediterráneo oriental. También hay que constatar que la inteligencia italiana ha constatado pues, que desde el mismo 2014 llegaron a Italia unos 200.000 refugiados, de los que únicamente se han deportado 10.000, y en 2015 llegaron 600.000, de los cuales 137.000 llegaron a los puertos de Italia. El petróleo y las armas es el verdadero objetivo. No obstante, también hay otras razones estratégicas e ideológicas que nos llevarían a pensar que será muy difícil que los combatientes del Estado Islámico se conviertan en piratas. Desde el punto de vista de la Sharia, la piratería, evidentemente, es un pecado muy grave, con lo cual, pues, como igual que otro robo, los yihadistas podrían combatir en el mar por Alá, pero jamás lo harían por dinero. Muy pocos milicianos de la filial de Al-Qaeda en Somalia, Al-Shabaab, participaron en algún tipo de esas actividades piratas en Somalia. Lo que sí se piensa es que pueda tratar de hacer el Estado Islámico es controlar el tráfico del petróleo. Para ello, sobre todo, se aliarán con las bandas de traficantes en Nafaliña y en Sirte. En ese sentido, no es una casualidad que en Sirte y Nafalia existan varias refinerías, instalaciones que pueden tener un papel clave e importante en la expansión del Estado Islámico. Hay aproximadamente entre 4 y 6.000 terroristas que serían entrenados en las últimas semanas por Daesh para empezar a llevar a cabo las ofensivas contra el interior de Libia. También hay que constatar la posibilidad de que los grupos terroristas en Libia quieran desestabilizar económicamente y políticamente mediante ataques terroristas, como hemos visto en las últimas semanas, contra Túnez. También lo intentarán contra Egipto. Recordemos que en Libia, cuando estaba Gaddafi, él financiaba a grupos terroristas para desestabilizar a Egipto y a Túnez, mientras perseguía a los salafistas en su propio país. El escenario sirio puede que acabe por repetirse en Libia y muy posiblemente se expanda por todo el norte de África. Si Egipto y Túnez y Argelia entran en una desestabilización provocada por la nueva guerra en Libia, tendríamos el caos completamente establecido en todo el Magreb y en todo el norte de África. Europa tiene ante sí un gran problema con Libia, que se suma a los de Siria y a los de Irak. Quedarse de brazos cruzados supondrá que en pocos años el islamismo radical se extenderá por todo el norte de África, con lo cual optar por la acción de la fuerza armada traerá también muerte y destrucción y como tal cientos de miles de refugiados que llegarán a Europa, con lo que el caos que amenaza el Mediterráneo está completamente servido. La ambigua estrategia de Obama, que ha fracasado completamente en el último año, la capacidad de organización terrorista para reclutar, que había un intento por parte del Pentágono para crear un grupo operativo con más de 15.000 efectivos que cada año se fueran constituyendo nuevas tropas para combatir a Daesh. La Casa Blanca pues ideó un plan de más de 500 millones de dólares para reclutar a 15.000 efectivos cada año que combatirán contra el terrorismo en Siria. Cuando
se acabó el primer año, se constató que tan solo había 75 combatientes que habían formado parte de ese primer grupo ideado por el Pentágono, con lo cual la Casa Blanca decidió eliminar ese proyecto. El general Lloyd Austin, representante del Pentágono, dijo que de esos 75 combatientes que habían salido de ese programa de 500 millones de dólares, tan solo 10 estaban combatiendo, pero con grupos terroristas, y el resto habían huido a Turquía. La situación de Turquía y el papel de Turquía en el apoyo a los grupos terroristas, en este caso a Daesh. A mediados de septiembre, según los satélites establecidos por Rusia, aparecieron más de 700 camiones con armamento de todo tipo de alimentos que llegaban desde la ciudad de Raqqa, capital del Estado Islámico, desde la frontera con Turquía. ¿Cómo es posible, nos podríamos preguntar, que el Estado Islámico pueda disponer de esa logística de suministros desde un país de la OTAN, como es Turquía? ¿Realmente la coalición bombardea al Estado Islámico para derrotarlo? ¿Cómo es posible que el Estado Islámico tenga tanto poder como un país soberano? Esas son algunas de las preguntas que nos deberíamos empezar a hacer. Desde hace tiempo he ido informando y denunciando que en el Estado Islámico se le suministra armamento, combatientes y alimentos de todo tipo de recursos para subsistir. ¿A cambio de qué? Pues a cambio del petróleo robado en Siria e Irak, que se vende de forma ilegal en Turquía. ¿Cómo ganar 3 millones de dólares al día por parte del Estado Islámico? Para construir un Estado hacen falta ingresos, y eso no se consigue con los métodos habituales de un Estado, y en este caso de un grupo terrorista: robos, pago de secuestros, extorsiones, sino a través de un sistema impositivo que el Estado Islámico ya ha comenzado a establecer en Siria mediante los ingresos de una economía tradicional. El Estado Islámico controlaría un total de 160 pozos en Siria y otros tantos en Irak, de los cuales produciría unos 400.000 barriles de petróleo diarios, que sería un 0,43% de la producción mundial. Los volúmenes que maneja el Estado Islámico son una gota en el océano de la producción global, pero sí serían importantes ese 0,43%, esos 400.000 barriles, para un grupo terrorista, en este caso un protoestado como sería Daesh. En los últimos 8 meses el terrorismo yihadista ha conseguido vender petróleo por valor de más de 800 millones de dólares en el mercado negro de Turquía. ¿En qué gasta el dinero el Estado Islámico? ¿Y dónde obtiene el dinero? Pues principalmente donde lo obtiene sería del petróleo y del gas, que sería un 27 y pico por ciento, de la electricidad, que son 3 y pico por ciento, de los impuestos, más de un 20%, y sobre todo de las confiscaciones, que es donde obtendría la mayoría del dinero el Estado Islámico, que sería un 44,7%. Ese 44,7% vendría sobre todo también de lo que son las confiscaciones y el saqueo de los yacimientos arqueológicos y de los museos que han sido destruidos por parte del terrorismo, más de 2000 años de historia que han sido destruidas en Oriente Medio sin que la comunidad internacional hubiera hecho absolutamente nada. Esos yacimientos arqueológicos destruidos en Nimrut, en Hatra o en Palmira, muchos de esos restos arqueológicos han sido vendidos y son vendidos en la ciudad de turca de Antioquía, en el mercado negro. ¿Alguien realmente se pregunta todavía quién está financiando y apoyando a los terroristas? En la aparición del Estado Islámico en Siria tuvieron mucho que ver los servicios de inteligencia turcos, el MIT, el Milli Istihbarat Eskiliati, ya que desde esta ciudad, desde el norte de Alepo, fueron donde nació el principal embrión del Estado Islámico y donde los servicios de inteligencia turcos empezaron a fomentar, apoyar y equipar a los primeros terroristas de Daesh para combatir contra Bashar al-Assad. También los mercenarios de ISIS reciben asistencia en hospitales turcos que son controlados por una de las hijas de Erdogan, y China ha denunciado al gobierno turco en determinadas ocasiones de que cientos de uigures chinos están traspasando la frontera y recibiendo pasaportes por parte de los turcos. ¿Cómo afectaría la economía mundial el ansia de Erdogan de comprar el petróleo del Estado Islámico? El Estado Islámico sigue exportando ilegalmente petróleo a Turquía con la ayuda aparente de poderosas familias turcas. No se conoce la cifra exacta del volumen de ese tráfico ilegal, pero iría de 200.000 a 400.000 barriles diarios. De esa manera, el suministro del Estado Islámico es un factor adicional que impide el crecimiento del petróleo y del precio del crudo. El presidente turco Erdogan y varias empresas de ese país tienen intereses importantes en ese tráfico de petróleo, con lo cual, si puedo elegir pagar el barril del petróleo en vez de $40 a 20, pues evidentemente elegiré el más económico. Son cientos de millones de dólares mensuales los que obtiene de esas ganancias Turquía a través de ese negocio ilegal. Si alguien vende por lo menos 100.000 o 200.000 barriles a 20 o menos de $20 el barril, es un factor que influye en los precios del mercado, y obligando a los demás proveedores a disminuir los precios de ese precio en el petróleo. Con el operativo antiterrorista que se está realizando en Rusia, en Siria, Moscú ha invadido la zona de intereses económicos de Ankara, por lo que ha respondido elevando el caza ruso Su-24.
porque el caza ruso Su-24 estaba llevando a cabo un operativo militar atacando esas líneas de abastecimiento que tenía desde Daesh, desde Siria hasta Turquía. Por eso se derribó, porque el caza ruso estaba destruyendo los intereses turcos. Con lo cual, ¿a quién beneficia que se destruya esta organización o protoestado terrorista del califato si a muchos de los que dicen luchar contra Daesh se benefician de su existencia? Los bombardeos rusos han destruido en los últimos días cerca de 500 camiones cisterna e instalaciones de almacenamiento y procesamiento de manos de los yihadistas. En la cumbre del G20, Putin aseguró que un total de 40 países estaban financiando al Estado Islámico, entre los que se encontraban también miembros del G20 y personas físicas. Según el mando militar ruso, habría, digamos, 3 tipos de acciones para cortar de raíz el financiamiento económico del Estado Islámico, que sería bombardear las refinerías en poder de los yihadistas y las rutas de abastecimiento con camiones cisterna, desmantelar las redes de contrabandistas y sobre todo los intermediarios mediante unidades de operaciones especiales sobre el terreno, y prohibición internacional con pena de cárcel y sanciones administrativas a aquellos países y personas físicas que estuvieran traficando con el petróleo robado en Irak y en Siria. Esos serían los 3 principales puntos muy fáciles de llevar a cabo para acabar con el financiamiento del terrorismo. Las rutas de escape del petróleo del Estado Islámico a través de Siria y de Irak. La primera ruta sería la occidental, que parte desde los alrededores de la ciudad de Raqqa, a través de Alepo y de Azaz, llegando a los puertos turcos del Mediterráneo de Doritol y Alejandreta y Iskenderun. La segunda ruta, o septentrional, arranca de los alrededores de la ciudad siria de Deir el-Zor en dirección a las refinerías turcas. Y la tercera tiene su origen en Irak y llega hasta la población turca de Cizre. Los yihadistas disponen de unos 8.500 o 9.000 camiones cisterna para transportar diariamente entre 200 y 400.000 barriles de petróleo. Aquí tendríamos el mapa donde veríamos cómo se distribuye esas líneas de abastecimiento por donde se extrae el petróleo y cómo se llega a Turquía, desde el centro de logística de Cizre en Irak, que va hasta el centro de logística de Cizre en Turquía, desde el campo de petróleo de Deir el-Zor, que va hasta la refinería de Batman, desde el campo de petróleo de Manbij en Siria, que va hasta Doritol, o Alejandreta en el Mediterráneo. Esos serían los 3 puntos de suministro por donde procede el envío desde las refinerías en Irak y en Siria hasta las refinerías en Turquía. Las fuerzas terroristas en Siria y en Ucrania, enviadas por Turquía, los yihadistas que combaten en Siria e Irak son mercenarios al servicio de Turquía, de Arabia Saudita y de Qatar. Turquía también ha desplegado en Ucrania la Brigada Islamista Internacional, que creó oficialmente en agosto de 2015. Cuando llegaron a Kherson, estos yihadistas fueron distribuidos en 2 grupos, 2 brigadas, para combatir al ejército ruso en Donbass, en la cuenca del Donetsk, como miembros de las brigadas Sheir Manur y Dojav Dudayev, que son las 2 brigadas islamistas financiadas y enviadas por Turquía. Sin embargo, la mayoría de los elementos terroristas enviados desde Siria se infiltraron en territorio ruso y llevaron a cabo sabotajes a la economía en Crimea. El ejército árabe sirio ha estimado cifras muy reveladoras sobre los yihadistas que han estado combatiendo en Siria en los últimos 3 años. Según afirmaciones de la CIA, en los últimos meses se hablaba de 50, 60.000 efectivos del Estado Islámico combatiendo en Siria y en Irak, pero si también analizamos los informes de la inteligencia jordana, egipcia, siria o incluso de la inteligencia israelí, que hablaban de 150.000 los posibles mercenarios combatiendo en Siria y en Irak en los últimos 2 años. De esos 150 a 200.000 combatientes, un 41% serían terroristas saudíes, un 18,8% libios y solamente un 8% serían sirios. También yihadistas georgianos y chinos han combatido y combaten en Siria, tales como Abu al-Shishani, un exsargento de la inteligencia militar georgiana entrenado por los norteamericanos en la guerra contra Rusia en 2008, llamado Tartan Baritashvili, muerto en combate en Siria, o el propio Abu Anisan al-Kazaji, el primer terrorista chino, uigur chino, que también combatió en Siria y también falleció. Los terroristas intentan entrar en Europa como refugiados de guerra. Evidentemente, entre los cientos de miles de refugiados que huyen de la guerra en Oriente Medio, según ciertos servicios de inteligencia europeos, se estarían intentando entrar terroristas. Lo hemos visto en Bulgaria, en Italia, en Francia, en Rumanía y en Noruega, donde se han detectado grupos a través de los refugiados procedentes del Estado Islámico, con ciertas fotografías que han podido ser descubiertas. También los estamos viendo en la India, China, Georgia, Chechenia, Libia, Argelia, Filipinas, Uzbekistán, se están extendiendo por todo el mundo. Según la CIA, en 2025 los Balcanes serán completamente musulmanes. Y la radicalización, que luego veremos en nuestras ciudades, cada vez irá a más. El nuevo objetivo del Estado Islámico será la captura de Libia, la cual el gobierno de Tobruk ya ha anunciado y ha avisado a la comunidad internacional de que en los próximos meses
los ejércitos de Al-Tafar se van a quedar sin armas ni municiones para poder combatir y seguir combatiendo el terrorismo, con lo cual Libia podría caer completamente en manos de los grupos terroristas, con lo cual tendrían el campo abierto para lanzar ataques de desestabilización tanto en Argelia, en Túnez y en Egipto. La alarma de la inteligencia alemana sobre la llegada de los refugiados y prosigue el desplome del petróleo. Ahora se dan cuenta en el Parlamento alemán de que si 1 millón de refugiados sirios tambalean la estabilidad social en la economía alemana, si llegan cientos de miles procedentes del desastre que hemos estado provocando en Oriente Medio, podría provocar finalmente el fin de la Unión Europea. El Servicio de Inteligencia alemán asegura que si en los próximos 6 meses el barril del petróleo continúa bajando por debajo de los $20, millones de refugiados de África y Oriente Medio llegarán a Europa procedentes de los países y de aquellas economías exportadoras de crudo que habrán colapsado. El ministro de Finanzas de Alemania, Wolfgang Schäuble, propuso en el foro Davos un megaplan Marshall de miles de millones de euros para llevar a cabo el proyecto de un nuevo plan Marshall para intentar evitar la situación de caos que tenemos en Oriente Medio y evitar que cientos de miles de personas huyan de la guerra en Siria y en Irak. O sea, hay que intentar solventar el problema in situ en el propio país. En este mapa podemos ver un poco la situación de los principales mercenarios terroristas que están llegando a Siria e Irak, procedentes de varios países. 700 desde el Reino Unido, Francia 1.550. Ahora veremos el problema que hay en Francia en ese terrorismo de fractura social. Marruecos 1.400, Túnez 5.000. Alemania 700, Turquía 1.400, Rusia 1.700, Líbano 900, Jordania 2.000, Arabia Saudita 2.275, en España estaríamos en 153. El resto de países europeos, tanto en los Balcanes como Centro Europa, como el norte de Europa, estarían en unas horquillas entre 100, 150, 200 los terroristas que están yendo hacia Siria y hacia Irak. Luego también tendríamos la zona de Asia-Pacífico con unos 2.000 voluntarios yihadistas que hayan ido a combatir a Siria y a Irak. En este otro vemos un poco el tanto por ciento en 2015 en las diversas poblaciones, tanto de Occidente como de Asia, la elevación del tanto por ciento de comunidades extremistas en cada uno de ellos. Francia un 67%, España un 61%, Estados Unidos un 53%, el Reino Unido estaría en un 52%, Australia un 48%, Alemania un 46%, Polonia un 22%, sería de los países de la Unión Europea con menos densidad de población radicalizada dentro de la comunidad musulmana, Israel un 37%, Rusia un 23%, luego Nigeria un 68%, Líbano un 67%, Pakistán un 48%, territorios palestinos un 40%, Malasia un 26%, Indonesia un 20% y Turquía un 19%. Pero atención sobre todo con Francia y España con un 67% y un 61% de perfiles radicalizados dentro de las comunidades. Corrientes y grupos integristas. Aquí en España tenemos un serio problema. Salafismo, hermanos musulmanes, Justicia y Caridad, Tabligh, que fue la célula que llevó a cabo el intento de atentado en el metro de Barcelona, el Partido de Liberación Islámica JUTE, que tiene una presencia muy reducida en España. He puesto esta fotografía de Cosmopolitan porque realmente nos puede dar a entender lo que puede pasar en los próximos años si no ponemos realmente interés en solucionar el problema que tenemos. En esta revista de Cosmopolitan vemos una mujer completamente tapada y alguno de los artículos es cuáles son las mejores 5 piedras para una lapidación. Entonces, que nos dé una idea de lo que está pasando en Europa y cómo poder solucionar ese problema. Sí, gracias. La expansión del islamismo radical en Cataluña, desde Sekindef, que es una consultora israelí de la cual soy director general aquí en España, estamos trabajando en lo que es el estudio de esos perfiles radicalizados y de cómo está la sociedad catalana en este momento y en España sobre todo. Desde Sekindef, la cual pues trabaja con diversos servicios de inteligencia a nivel internacional, hemos elaborado un proyecto de investigación en el cual vemos que en Cataluña en los últimos años se ha expandido y se ha extendido sobre todo el salafismo en Cataluña a través de la radicalización, captación en centros de menores, cárceles, sobre todo también en lo que son las propias comunidades musulmanas, en las mezquitas. Tenemos imanes en Cataluña, sobre todo en Vilanova y también en la zona de Torredembarra, que tienen la entrada prohibida en Europa, en ciertos países, y aquí en Cataluña están radicalizando y captando en ciertas mezquitas. Desde hace más de un lustro, los servicios de información e inteligencia han advertido de la fuerte implementación del salafismo en Cataluña.
Los informes se han multiplicado durante los últimos años y se han centrado en Barcelona, en Cataluña en general, y luego también en Ceuta y Melilla como focos principales de la radicalización islamista en España. Sobre todo los islamistas han logrado crear 5 grupos que actúan como policías religiosas en Cataluña: la Hizba, la policía islámica, lo que sería esa policía de la Sharia, que la hemos visto ya implantada en muchas ciudades europeas, en Bélgica, en Alemania. En Lérida, por ejemplo, hay un núcleo importante y hace unos años se llegó a detectar la celebración de un juicio islámico contra una mujer que había mantenido relaciones sexuales con un occidental y fue condenada a morir por lapidación en Lleida. Finalmente la policía intervino y se pudo solventar el problema, pero para que se den cuenta de la situación que tenemos dentro de nuestras propias comunidades, que no estamos viendo lo que se está creando ese caldo de cultivo. Los analistas entendemos que los mayores riesgos se encuentran en la población musulmana, sobre todo de segunda generación. La primera generación presenta un nivel bajo de amenaza, al ser su principal preocupación la solución de sus problemas: trabajo, salud y vivienda. Mientras que, por el contrario, la segunda generación sí presenta ciertos riesgos, a medida que, una vez superados los problemas a los que se tuvieron que enfrentar sus progenitores, sus padres, esas segundas generaciones son las que, en esa fractura de terrorismo social, nos vamos a enfrentar a un problema por parte de esa comunidad islámica de no integración dentro de nuestra sociedad, como está pasando en Francia. La progresiva aceptación de esta ideología extremista, unida al significado aumento de la proporción de población musulmana en nuestro país, están provocando situaciones de imposición violenta de la ley islámica, tensión y conflictividad que al ritmo actual conducen a la fractura social de terrorismo en nuestro país. También podemos pensar cuáles son los mensajes que reciben los musulmanes asentados en Cataluña desde esos sectores radicalizados, desde los llamamientos a la yihad hasta el antisemitismo, pasando por el odio a Occidente, la discriminación contra la mujer, el desprecio a los cristianos, la aplicación de la Sharia, la implantación de tribunales eclesiásticos, etcétera, etcétera. Cataluña es uno de los principales focos más tensos del yihadismo en Europa y en el Mediterráneo. Sería lo que conocemos como el corredor terrorista del Mediterráneo. En la fotografía, la mezquita de Rosas, un caldo de cultivo de salafistas radicales y extremismo islámico que tenemos en Cataluña. En los últimos años, las declaraciones de varios imanes en las que en sus sermones encendían los sectores de esas comunidades más radicales de la población musulmana han encendido las alarmas, sobre todo en el hecho de lo que está sucediendo en Cataluña. Como decíamos, Cataluña está en el epicentro de lo que se conoce como el corredor mediterráneo del yihadismo. El ISIS está amenazando, y lo vemos en los últimos vídeos, en las últimas semanas, últimos meses, de atentar en España, en todo lo que es la costa del Mediterráneo, desde Marbella hasta Barcelona y hasta Girona, en la Costa Brava. También hace unas semanas el primer ministro británico alertó a los turistas británicos en sus viajes de veraneo en España para que tomaran precauciones, ya que España es un objetivo del terrorismo islámico. Con lo cual, atención de un posible atentado en España, lo cual provocaría una desestabilización turística y económica muy importante, que es lo que busca el terrorismo: desestabilizar económicamente nuestro país. Con lo cual, si en un atentado mueren 50 turistas británicos, pondría en peligro, evidentemente, esos 12 millones de turistas británicos que visitan nuestro país, aparte del resto de turismo, ¿no? Pero evidentemente, como hemos visto en Túnez, Egipto y Turquía, lo que busca el Estado Islámico es llevar a cabo atentados que desestabilicen económicamente y políticamente a un país, ¿no? Tras las masacres del 13 de noviembre en la capital francesa, el Estado Islámico ha hecho 4 menciones a nuestro país, en sus vídeos, sobre todo, que Al-Qaeda y al Magreb Islámico ha realizado en estas últimas semanas. No sé si se puede poner un vídeo. Sí. Tiene usted casi 20 minutos. Perfecto. Dice que no hay conexión a internet. ¿No hay conexión, dice? No se puede, ¿no? Vale. Bueno, este era el último vídeo sobre el Estado Islámico, que era interesante para poder verlo y visionarlo y comentar unos temas. ¿Dónde han comprado las armas los terroristas en el atentado de París? Se trabaja en varias opciones, varias hipótesis. Se trabaja con la posibilidad de que por primera vez las armas hayan sido traídas desde Siria y de Irak, que hayan venido por vía marítima. Evidentemente, la seguridad en los puertos es complicada para poder saber en qué contenedores pueden proceder esas armas, ya que, por ejemplo, en Barcelona, si se investiga el 2, el 3 o el 4% de los contenedores, de los miles de contenedores que se desembarcan diariamente, o en el puerto de Marsella, pues evidentemente es un poco complicado para poder identificar esos contenedores y esas armas. La otra opción es que se hayan comprado en Europa, en este caso en el mercado negro en Bélgica, o también en Marsella, que es un importante puerto en el cual también hay una importante compraventa de armas en el mercado negro.
Con lo cual serían estas pocas opciones de las que estaríamos investigando, pues, para saber de dónde procedían esas armas, y luego también, sobre todo, el tema de explosivos, que tampoco es tan complicado adquirirlos en ciudades como Barcelona o Madrid y llevar a cabo la prefabricación de esos explosivos o chalecos explosivos comprándolo en cualquier tienda pakistaní. Los focos de radicalización yihadista convierten a Europa en un polvorín. Está creciendo de manera espectacular, sobre todo en Francia, en los banlieues, en los suburbios, franceses, españoles, alemanes, italianos, belgas y en otras ciudades. En Francia se ha multiplicado el número de islamistas radicales en los banlieues, en los suburbios. Antes de los atentados del 13 de noviembre se calculaba unos 5.000 perfiles radicalizados. Ahora estarían en 8.200 y la inteligencia francesa calcula que para dentro de unos meses puede haber unos 12.000 perfiles radicalizados solamente en París. La tentación está creciendo entre los adolescentes, jóvenes y mujeres en los guetos, los suburbios, los banlieues de las ciudades francesas, que es donde estarían floreciendo esas radicalizaciones y captación de esos perfiles radicalizados para provocar un terrorismo de fractura social. En Francia existe un total de 780 zonas conocidas como ZUS, las zonas urbanas sensibles, contratadas por el Ministerio del Interior francés, que serían denominadas como zonas de apartheid, donde la cohabitación cultural está completamente fracturada y amenaza al tejido cultural francés debido sobre todo al paro, la desintegración social y a la pobreza. El Islam revolucionario en los suburbios de las ciudades francesas, realmente en París hay una importante inquietud por parte de esos perfiles radicalizados. Hace 10 años los imanes de los suburbios de París colaboraban con el Ministerio del Interior y con las autoridades policiales francesas para intentar, a través de sus sermones, a través de sus llamadas en las mezquitas, de tener un mensaje laico, un mensaje, digamos, de aproximación a esa comunidad musulmana y sobre todo de integración. Recordemos que la comunidad musulmana francesa pues, ha tenido una gran importancia en los últimos años, y sobre todo la gran mezquita de París, que fue construida entre 1919 y 1920, después de la Primera Guerra Mundial, como recuerdo por parte del gobierno francés a los miles de soldados franceses musulmanes que habían combatido y muerto en las trincheras. 10 años más tarde, los imanes se están viendo desbordados por esas nuevas generaciones que proceden de los suburbios, de esas comunidades musulmanas que no están integradas, de esa fractura social, de esa pobreza, que están siendo captados y radicalizados por parte de ese terrorismo, por parte de ese radicalismo que es enviado hacia Siria o hacia Irak. Con lo cual, hay más de 1.550 jóvenes franceses musulmanes que están combatiendo con Daesh en Siria y en Irak. Barcelona y Ceuta y Melilla son principales focos de movilización yihadista en Europa y en España sobre todo. Un 29,9% del total de detenidos en España en 2013 por actividades yihadistas lo fue en la provincia de Barcelona. Los analistas estamos señalando en las últimas investigaciones el entorno metropolitano de Barcelona como el principal escenario del terrorismo yihadista en España. Ceuta y Melilla son dos importantes focos. Los barrios del Príncipe en Ceuta, de la Cañada en Melilla, o Sal en Girona, o Vilanova y la Geltrú en Barcelona son también focos importantes de radicalización y captación radicalizada en España. En este mapa podemos ver la situación de las principales organizaciones que extienden el salafismo en Cataluña. En Barcelona, Vilanova i la Geltrú; Tarragona, Comunitat Islámica y Pastoral del Tarragonés; Mezquita de Reus y de Torredembarra; Lérida, Unión y Cooperación Islámica de Lleida; Comarca Mezquita de Ifjasén; la Gerona, pues con la Comunidad Islámica de Sal, la Asociación Cultural Al Hilal, que son las principales en esas 4 provincias donde se está extendiendo a través de esos centros islámicos el salafismo en Cataluña. Tenemos 125 mezquitas en la provincia de Barcelona, 24 en la zona de Lleida, 34 en Tarragona y 43 en Girona. Tenemos 98 centros vinculados al salafismo en España, de los cuales 57-60 están en Cataluña. O sea, la mitad del salafismo de los centros radicalizados que hay en España, la mitad los tenemos en Cataluña. Con lo cual hay muchas también asociaciones proislámicas que están recibiendo dinero de Arabia Saudita, están recibiendo dinero de Marruecos y están implicando en la extensión del salafismo y de la radicalización a través de esos centros de menores, mezquitas y demás centros o acogidas de organizaciones que extienden el salafismo a través de Cataluña. En los perfiles radicalizados que tenemos en España, en Cataluña sería la primera comunidad de todo el país con 9.837 perfiles radicalizados. Luego le vendría la Comunidad Valenciana con 3.768, Madrid 3.289, Andalucía 4.536, Murcia 2.790 perfiles radicalizados. Luego tendríamos las dos Castillas con 1.489 y 1.589 perfiles radicalizados.
Aragón 1615 y luego iríamos en descenso en Asturias 211, Cantabria, la que tiene menos, con 139 perfiles, País Vasco con más de 1200, Navarra 533, Baleares menos de 1000, etc. Pero sobre todo atención a Cataluña con cerca de 10.000 perfiles radicalizados. Los objetivos de los islamistas es infiltrarse en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y en las fuerzas armadas. Las fuerzas policiales y militares deben estar alerta ante la posibilidad de posibles infiltrados, caballos de Troya dentro de cuerpos policiales y fuerzas armadas. Hemos tenido algunos casos de terroristas que han pasado por las fuerzas armadas y están cometiendo ahora en Siria. También se han detectado algunos mensajes a través de redes sociales, como veremos ahora, de ciertos militares que están musulmanes, que están en las fuerzas armadas, pidiendo a sus imanes si es legal, si es legítimo, si es necesario que un soldado musulmán esté sirviendo en un ejército de infieles. Están por venir organizaciones terroristas más siniestramente dramáticas, más que Al-Qaeda y que el Estado Islámico, y muchos más cercanas a España. Estos posibles terroristas que pretenden infiltrarse están tremendamente preparados intelectualmente, y el siguiente paso, evidentemente, va a ser lograr infiltrarse en los cuerpos policiales y ejércitos. Un imán español llamado Mohamed Said Alilej, de la mezquita de Al-Suna de Fuenlabrada, recomienda a los militares musulmanes que se nieguen a ir a las misiones del ejército español en Siria, en el Líbano, en Afganistán y en Irak. También pone en duda que puedan llevar el uniforme, la cruz, símbolos como la cruz cristiana. El imán invita a todos los militares de la religión musulmana a que se nieguen y que acojan la insumisión a la objeción positiva, o sea, para rechazar acudir a lo que él llama una guerra injusta contra sus hermanos musulmanes. O sea, se están llevando a cabo mensajes radicalizados de ciertos centros islámicos, con ciertos imanes, con ciertos perfiles radicalizados, contra los musulmanes que están sirviendo a las Fuerzas Armadas, para que se nieguen a seguir vistiendo el uniforme del ejército español, a participar en misiones internacionales y, sobre todo, a mantener esa insumisión dentro de las Fuerzas Armadas. Esos son una carta que hemos estado investigando de Sekindev con un soldado español y la respuesta que le dijo el imán. La pregunta de Hassan, que preguntaba, pues... tengo gran duda, actualmente estoy sin trabajo y necesito dinero, pero no quiero ganarlo de forma haram, o sea, de forma prohibida. En el país occidental donde resido, muchos hermanos musulmanes sirven en el ejército o en la policía. Realmente se trata de una oportunidad, pero no tengo claro si esto está bien visto o es halal, si está permitido. Algunos de vosotros, hermanos en la religión, si conocéis la respuesta adecuada para poder seguir cumpliendo con el Islam como deseo. La respuesta del imán: ¿cómo va a legitimar ese acto y entrar a formar parte de tal ámbito? El joven musulmán debe apartarse de todo esto. Además, ese juramento, que Alá os bendiga y os refugie, es un juramento infiel, y recalco, juramento infiel. Con lo cual debemos estar pendientes y atentos a los mensajes que se puedan estar enviando en redes sociales de ciertos soldados musulmanes que están sirviendo en el ejército español. El problema es que este imán le dijo que eso era prohibido, que tenía que salir de ese ejército de infieles. El problema es cuando ese imán le diga: mantente en ese ejército y ya te avisaremos y ya te activaremos. Ese es el problema, y debemos estar muy conscientes, sobre todo las Fuerzas Armadas y policías, de los perfiles radicalizados que puedan intentar entrar en dichas unidades policiales o militares. Y para ir finalizando, también hay una nueva fase de amenaza yihadista en Europa. Según fuentes de la lucha antiterrorista, estamos ante un innovador modus operandi de la yihad en Europa. Sabemos que ISIS manda terroristas como avanzadillas para localizar escenarios donde se reúnen para llevar a cabo algún tipo de atentado terrorista, sobre todo donde haya bastante multitud. Llegan células que ya están aquí desde hace muchos años, como decíamos antes, de las segundas generaciones, comandos que son los que llevan a cabo el atentado. Y los terroristas no iban encapuchados, como por ejemplo en el atentado de Charlie Hebdo. En los atentados del 13 de noviembre es un nuevo tipo de modus operandi utilizado por los terroristas como combate callejero CQB en nuestras ciudades. Y finalizando, ISIS citan un vídeo al Andalus, como comentábamos antes, los últimos vídeos que hemos visto sobre el Estado Islámico y sus amenazas constantes a España y la recuperación del Andalus. También, sobre todo, en ese perfil que decíamos antes, ¿no? Tanto de las mujeres que están siendo captadas como de los jóvenes, y también, por ejemplo, de esta mujer, Lumna Mohamed, una chica ceutí, profesora de educación primaria. Era una chica laica, era musulmana, pero no pregaba la religión. Fue captada, era una chica inteligente, culta, con estudios universitarios, y fue captada por el yihadismo y está actualmente en Siria. Con lo cual, atención a esos perfiles y, sobre todo, también atención a lo que pueda suceder en Europa en los próximos meses, y hemos de intentar evitar esa proliferación del islamismo radical, pero sobre todo llevando a cabo digamos, una coalición internacional
que lleva a cabo ataques en Siria y en Irak, una coalición que tenga en cuenta los ejércitos locales y regionales para combatir al terrorismo, porque debemos ser conscientes de que nos enfrentamos al mayor mal que ha habido jamás la humanidad desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y como tal, debemos combatir todos juntos contra el terrorismo y los intereses debemos dejarlos en casa. Porque de lo contrario, en Siria y en Irak no podremos derrotar al terrorismo si no combatimos conjuntamente sin los intereses internacionales geoestratégicos y geopolíticos que están divagando en la situación de una lucha sin fin contra el terrorismo en Siria y en Irak. Muchas gracias. Muchas gracias. Don David, ¿tiene inconveniente que se abra el turno de preguntas? No, ningún problema. ¿Podéis preguntar lo que queráis? Bueno, pregúntale. Quizás no he entendido bien una cosa, y de todos los grupos terroristas que hay, que son muchos, ¿cuál consideran ustedes que es el más peligroso? De todos los grupos que hay operativos en Siria y en Irak, sin lugar a dudas es ISIS, Daesh, el grupo más terrorífico porque está combatiendo de una forma muy diferente a la que hemos visto en cómo combatía Al-Qaeda o los demás grupos, al-Sharia, otros grupos vinculados a Al-Qaeda o vinculados a otros grupos terroristas. Pues sin lugar a dudas, Al-Qaeda, en este caso, tenía una estructura muy diferente a la que tiene ahora Daesh, con lo cual, para mí, el grupo terrorista más significativamente más terrorífico que hay en Oriente Medio es el Estado Islámico, es Daesh. ¿Hasta dónde puede llegar el terrorismo en Egipto? El terrorismo en Egipto, pues el problema está en que si los grupos terroristas que están operando, sobre todo por parte de los hermanos musulmanes, pueden llevar a cabo la desestabilización del país, si no hay un apoyo por parte de la coalición internacional en intentar destruir los grupos terroristas que puedan surgir tanto en Argelia, en Túnez, en Egipto, ¿Y el más camuflado? ¿Que sí que no se habla de él? El más camuflado, pues yo sin lugar a dudas el más camuflado de momento estaría quizá en Libia, que es el que intentaría desestabilizar los países que tiene a su alrededor y posiblemente también las células que puedan estar operando en el interior. En parte, muchas gracias. Don David está esperando que le preguntéis algo, por favor. Sí. Sí, buenas tardes. ¿Qué medidas podría tomar con la gente de segunda generación en Europa? Pues, a ver, el problema está en que eso es un trabajo que se tenía que haber hecho desde hace muchos años desde los centros sociales, intentando también desde las propias escuelas. También hay un problema de radicalización que se está viendo en Cataluña en los propios colegios, en los propios centros de menores. Y hay que intentar evitar que esa sociedad, esa comunidad musulmana, quede fuera, quede apartada de nuestra sociedad. Hay que intentar que forme parte de ella con métodos, medidas, desde agentes sociales, para intentar ofrecerles un futuro y que formen parte de nuestra sociedad. Si se hace una sociedad paralela, lo que vamos a provocar es una diferencia y una fractura social que va a ser muy difícil el poder solventarla, pero va a provocar mucho más terrorismo. Pero es muy complicado. Ahora tal la situación en la que tenemos y en el avance de ese islamismo radical, llevar a cabo una situación en la que podamos combatir esa situación con las debilidades políticas que tenemos a nivel europeo, no solo en España, sino a nivel europeo, es muy complicado. No quiero decir que sea difícil, pero es muy complicado. ¿Alguna pregunta más? Sí. Es fácil entender que desde Turquía existen ciertos apoyos por un lucro económico que reciben ciertas personas, entidades, lo que sea. Lo que es más difícil entender por qué la política del gobierno turco está haciendo esta vista gorda o no sé los intereses estratégicos que pueda tener el gobierno turco en que se preste ese apoyo desde Turquía. Bueno, al principio, cuando nace el embrión del Estado Islámico, lo que persigue Turquía es crear una zona en el norte de Siria, una zona salafista, que provoque la desestabilización de Bashar al-Assad. O sea, el principal objetivo, claro, cuando hablamos de la guerra de Siria y la guerra de Irak, debemos ser conscientes que hay dos geopolíticas muy diferentes. La que combatimos en Irak, que combatimos contra el terrorismo, la que combatimos en Siria, en la cual no combatimos contra el terrorismo. En Siria, hasta el momento, cuando ha aparecido Rusia, en la cual las otras potencias han visto que se tenía que llevar a cabo una coalición internacional para poder acabar con el terrorismo, se ha transversado un poco la situación geopolítica. Turquía buscaba esa desestabilización de Bashar al-Assad, con lo cual lo que le importaba era crear un grupo salafista que atacara el principal gobierno de la oposición de Turquía a nivel geopolítico y estratégico, que era Siria. Igual también
Evidentemente recordemos que Israel es la gran beneficiada en ese sentido en esta guerra en Siria y en Irak, porque es la que intenta ampliar su posesión territorial en Oriente Medio, apoyada por Francia y sobre todo apoyada por Estados Unidos, en las cuales intentan crear una zona en el norte de Siria para los kurdos, con lo cual Turquía no va a permitirlo. Pero el problema de Turquía es que su interés, su intento de poder desestabilizar a Bashar al-Assad ha hecho que esté apoyando, esté financiando a un grupo terrorista. Un grupo terrorista que, de cierta manera, por ciertos intereses a nivel internacional, se ha permitido desde la comunidad internacional. Ese es el interés de Turquía. El mantener una fuerza, que es la que creó al principio, con el MIT y Shala Turkish, que es las fuerzas de inteligencia turcas, para crear una fuerza dentro del norte de Siria salafista que pueda desestabilizar al gobierno de Bashar al-Assad. ¿Otro? Sí, muchas gracias. Los perfiles radicalizados a los que ha hecho referencia, me da mucha atención digamos, el orden de magnitud entre España y, por ejemplo, Francia. ¿Estos perfiles están normalizados? ¿Estamos hablando del mismo individuo radicalizado en Francia que en España? Son perfiles parecidos pero no iguales. En Francia tenemos que ser conscientes que llevan muchos más años de comunidad musulmana, ya una tercera generación, con lo cual los perfiles van a ser muy diferentes. Si en España no ponemos hincapié en solucionar ese problema a nivel de los suburbios, a nivel de lo que se está haciendo en las mezquitas y centros menores, podremos en pocos años llevar a la situación que está pasando en Francia. Pero evidentemente entre Francia y España son los países con más perfiles radicalizados en toda Europa, con lo cual debemos poner un punto de atención a lo que está sucediendo. ¿Una pregunta más? Sí. Bueno, yo continuamente escuchamos a Daesh con el apelativo de grupo terrorista. La verdad es que yo siempre veo que hay una enorme diferencia con los grupos terroristas hasta ahora. Creo que se hace uso de ese apelativo para buscar el apoyo en la lucha contra el Daesh. Pero realmente el Daesh tiene vocación de ocupar un territorio, de gobernar sobre una población y de explotar los recursos naturales de la zona. Con lo cual se parece más al intento de crear otra cosa que no sea un grupo terrorista. De hecho, también el que usted diga que una invasión terrestre serviría para luchar contra el Daesh va también en la misma dirección. Estamos hablando de un territorio ocupado por algo que parece un gobierno. Entonces me gustaría que diera su opinión sobre este asunto. Bueno, aquí tendríamos que empezar con lo que es el paralelismo de la guerra del 91 con la guerra del 2000, la guerra del 2003 y la guerra que tenemos ahora. Si realmente somos conscientes de que estamos combatiendo contra un grupo terrorista, o yo prefiero decir un protoestado, porque creo que está buscando Estados Unidos crear un califato, está controlando 250.000 kilómetros cuadrados de territorio que no lo ha hecho ningún grupo terrorista, tiene una población de 6 millones bajo su propio control. Si en el año 91 lo que hicimos fue movilizar 36 naciones con 950.000 efectivos militares, de los cuales 415.000 eran norteamericanos, con más de 2.200 buques aviones de combate, 2.000 vehículos blindados y carros de combate, más de 100 buques de guerra para combatir a Saddam Hussein y recuperar Kuwait y el control del petróleo. Ahora que nos enfrentamos al mayor problema que ha vivido jamás la humanidad, que es nuestro mayor enemigo, ¿qué hacemos? Movilizamos una coalición de 40 países que han movilizado 17.000 asesores militares, de los cuales 12.000 son norteamericanos, 300 españoles, los enviamos a Irak para formar y entrenar a las fuerzas iraquíes y a los kurdos, y cuando estos tienen que combatir, nosotros les enviamos a ellos. El Occidente no combate. O sea, si realmente nosotros nos enfrentamos contra un grupo terrorista o contra un Estado que pretende implantar el terror en el mundo, tendríamos que estar todos unidos para combatir a ese terror. Porque también debemos recordar la persecución y matanza de miles de cristianos en Oriente Medio, que está a manos de grupos terroristas, tanto de Irak y de Al-Qaeda como del Estado Islámico. Y en Occidente esto se tapa, la persecución y matanza de los cristianos y también de los chiitas. Con lo cual, yo veo muy claro que lo que es un Estado que está intentando llevar a cabo la extensión del califato, y evidentemente o nos ponemos las pilas para combatir ese terrorismo o no vamos a poder solucionar. Con respecto a Libia, ¿ha sido un error dejar caer a Gaddafi? Sí, completamente. El problema es como todo. Quitamos a Saddam Hussein y tenemos el caos en Irak, quitamos a Gaddafi y tenemos el caos en Libia, queríamos quitar a Bashar al-Assad y ya hemos provocado también el caos en Siria, con lo cual la única sensación
la verdad que yo entiendo es que, aunque no nos gusten, debemos mantenerlos para tener una cierta estabilidad en la región a nivel local y regional. Si les quitamos para imponer gobiernos salafistas o gobiernos terroristas, lo que vamos a hacer es provocar el caos y provocar el terror para Occidente y para las propias poblaciones que viven allí. Con lo cual, el mayor error fue la guerra del 2011 para quitar a Gaddafi. Me gustaría saber su opinión, si pudiera ser, sobre el papel que tiene Estados Unidos, porque normalmente hemos visto que en escenarios exteriores Estados Unidos siempre ha tenido el liderazgo y esta vez parece que la situación es un poco mohina, ¿no? No sé si es porque está intentando proteger los intereses de la Unión Europea, que pretende a Turquía como colchón para todo este problema y por eso no se da ningún paso adelante, o no sé exactamente porque a que Estados Unidos no tome auténtica fuerza o tenga potencia en este. Bueno, hemos visto que en los últimos meses la política exterior norteamericana ha sido completamente ambigua. La política de Obama ha dejado completamente que Europa lleve un poco el control y el liderazgo de esa supuesta lucha contra el terrorismo. Se ha apartado bastante, viendo un poco la situación de caos que se había provocado en esa política exterior en Oriente Medio. Tenemos que leer las memorias escritas por Hillary Clinton, Dark Choice, en momentos difíciles, decisiones difíciles, en las que ella constata de que el Estado Islámico, juntamente con Turquía, fue una idea planteada por el Pentágono para crear grupos salafistas en el norte y provocar situaciones de caos e inestabilidad en Oriente Medio. Con lo cual, la política exterior norteamericana, en este caso, ha sido bastante ambigua por parte de Obama y ha sido un problema, porque lo que ha hecho es provocar más el caos en Oriente Medio. Pues muchas gracias, David. En nombre de todos los presentes en el auditorio, le damos un aplauso. Ahora le vamos a entregar profesor